Seguramente no sabías que los límites emocionales son barreras que protegen la estabilidad emocional de una persona. Y es por eso que todos los seres humanos debemos aprender a poner límites. Que no te cueste decir no. Hola, hello, ¿cómo están? Espero se encuentren maravillosamente. Sé que muchos se van a identificar. Creo que todos y todas en nuestro interior relacionamos los límites con la otra persona cuando en realidad no se trata de cosas que necesitamos que hagan los demás, sino también de lo que debemos hacer con nosotros mismos. Debemos aprender a comunicar lo que necesitamos, queremos, si nos sentimos en un lugar cómodo, seguro, lo que nos gusta y lo que no. Un límite puede ser una rutina. Por ejemplo, pasar un rato tranquila después del almuerzo. Es un límite personal que honro para mí misma, que puede traerme mucha paz. Nos guardamos cosas por pensar que el otro no lo va a soportar y sentimos miedo a expresarnos. Todo lo de no atreverse a poner límites viene desde la infancia, donde te hacían creer que quedarse callado era de niños buenos. Y comunicar nuestras necesidades y emociones era de niños malos. Es por eso que para que nadie nos lastime y no tenga quejas de nosotros, fuimos complacientes con lo que estaba bien visto, teniendo miedo a nuestra propia luz y al no haber puesto límites nos hemos traicionado a sí mismos. Pensábamos en, si yo me hacía invisible, el mundo sería mejor. Si yo no daba lata ni problemas, era la niña perfecta. Ustedes resuelvan sus problemas, que yo estoy bien. Porque de niños preferimos callar con nuestros padres por la reacción que vayan a tener, descuidando comunicarles nuestras necesidades y así vamos creciendo. Uno pierde energía en complacer a los demás. Pensamos que el sí es creador y el no es castrador. Poner un límite es contra nosotros mismos, no contra el otro. Y ese límite debemos comunicar a la persona con la que nos relacionamos, ya que es una necesidad nuestra y no debemos negociarla. No es una palabra de 2 letras que cuesta mucho trabajo decirla. Y seguramente es porque no sabes poner límites. Al padre, a la pareja, al amigo, al jefe incluso. ¿Qué prefieres? ¿Decir la verdad o estar haciendo algo y odiándolo? El mayor desafío de poner límites es el diálogo interno. La relación con nosotros mismos causa depresión, ansiedad, frustración y autotraición, porque no estamos honrando lo que decimos que queremos. Nos guardamos cosas por pensar que el otro no lo va a soportar y sentimos miedo a expresarnos. Un límite siempre será bien recibido por una persona sana, que tenga inteligencia emocional. Ahora de adultos, ¿cómo podemos atrevernos a poner límites? Hay una frase que dice, si yo evito el conflicto afuera, empiezo el conflicto dentro de mí, con mi yo interior. Y es así donde aparecen las máscaras de las 5 heridas de la infancia, que por cierto pueden ver en uno de mis videos anteriores. Aquí les dejo. Consejos de cómo lograr poner límites. Número 1. Decir la verdad. No siempre se debe decir sí a todo. Si no, estarás haciendo algo y al mismo tiempo odiándolo. Número 2. Decir no sin remordimientos, ya que todos tenemos prioridades y una vida de la que somos responsables. Solo en caso de poder hacer algo o ayudar a una persona, lo hacemos. Número 3. Hay que tener inteligencia emocional. Y para eso debemos trabajar con terapia psicológica. Y número 4. Tener claro que escuchar mis necesidades no es egoísmo. Espero que esta información te sea útil y empieces a ponerte límites, que puedas expresar abiertamente honrando lo que dices y sientes. No olvides que lo de poner límites empieza por ti mismo. Practica los consejos y sentirás la magia. Si te gustó, suscríbete para más contenido enriquecedor. Bye, te veo en mi próximo video.